Hola amigos y bienvenidos una vez más a Remán Crítica, el canal donde hablamos de películas increíbles, clásicos inolvidables y todo lo relacionado con el mundo del cine. Hoy vamos a hablar de una de las comedias familiares más famosas y queridas de todos los tiempos, Home Alone, una película que marcó la infancia de millones de personas alrededor del mundo. Estrenada en 1990 y protagonizada por Macaulay Culkin, esta película combina humor, aventura, emoción y el espíritu navideño de una manera realmente especial. La historia nos muestra a Kevin McAllister, un niño que accidentalmente se queda solo en casa durante Navidad mientras su familia viaja a París. Lo que al principio parece un sueño para cualquier niño, rápidamente se convierte en una aventura llena de problemas, especialmente cuando dos ladrones intentan entrar a su casa. Pero Home Alone no es solo una película divertida. También habla sobre la importancia de la familia, la soledad, el crecimiento personal y el valor de las personas que amamos. Además, las escenas de las trampas contra los ladrones se han convertido en algunos de los momentos más icónicos y divertidos de la historia del cine. En este video, vamos a analizar la historia, las actuaciones, la comedia, los personajes y también responderemos una gran pregunta. ¿Realmente vale la pena ver Home Alone hoy en día? ¿O es solo una película nostálgica? Así que prepara tus palomitas, relájate y acompáñame en esta review completa, aquí, en Remán Crítica. Home Alone es una de las comedias familiares más famosas del cine y se convirtió en un clásico navideño desde su estreno. La película fue dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes. La historia combina humor, aventuras y momentos emotivos mientras sigue a un niño que accidentalmente se queda solo en casa durante las vacaciones de Navidad. El protagonista, Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, vive una experiencia inesperada que lo obliga a madurar rápidamente y aprender importantes lecciones sobre la familia y la responsabilidad. La película comienza mostrando el caos en la casa de la familia McAllister en Chicago. Todos están preparando un viaje navideño a París y la casa está llena de familiares, niños corriendo de un lado a otro y adultos tratando de organizar las maletas y los boletos del avión. Kevin, el más pequeño de la familia, se siente ignorado y maltratado por sus hermanos y primos. Su hermano mayor Buzz constantemente se burla de él y sus padres, aunque lo quieren, muchas veces no le prestan suficiente atención debido al desorden de la situación. Durante la cena previa al viaje, ocurre una discusión entre Kevin y Buzz. Kevin termina causando un accidente en la mesa y derramando comida y bebidas. Su madre, Kate McAllister, molesta por el comportamiento del niño, lo castiga enviándolo a dormir al ático. Kevin se siente incomprendido y enojado con toda su familia. Antes de dormir, expresa un deseo impulsivo. Quisiera que su familia desapareciera para siempre. Esa misma noche, una fuerte tormenta provoca un corte de energía que hace que los despertadores de la casa no funcionen correctamente. A la mañana siguiente, la familia se despierta tarde y entra en pánico porque podrían perder el vuelo a París. Todos corren apresuradamente para salir de la casa y llegar al aeropuerto a tiempo. En medio de la confusión, accidentalmente olvidan a Kevin dormido en el ático. Nadie nota su ausencia debido al gran número de personas viajando juntas. La familia logra abordar el avión y solo cuando ya están en pleno vuelo, Kate se da cuenta horrorizada de que Kevin se quedó solo en casa. Mientras tanto, Kevin despierta y descubre que la casa está completamente vacía. Al principio cree que su deseo se ha cumplido mágicamente. Se siente emocionado y libre porque ya no tiene que soportar a sus hermanos ni obedecer reglas. Comienza a disfrutar de su independencia, haciendo cosas que normalmente no le permitirían. Come helado viendo películas, salta sobre la cama de sus padres, explora la casa y pasa el tiempo divirtiéndose sin supervisión adulta. Para Kevin, quedarse solo parece al principio un sueño hecho realidad. Sin embargo, poco a poco comienza a comprender que vivir sin su familia no es tan divertido como imaginaba. Debe enfrentarse a tareas difíciles como hacer compras, lavar ropa y cuidar la casa. Además, empieza a sentir miedo y soledad, especialmente durante la noche. La película muestra cómo Kevin pasa de ser un niño caprichoso e inmaduro a alguien más independiente y responsable. Paralelamente, la historia introduce a dos ladrones llamados Harry y Marv, conocidos como los Wet Bandits. Harry es interpretado por Joe Pesci y Marv por Daniel Stern. Estos criminales recorren el vecindario, robando casas vacías durante las vacaciones de Navidad.
Harry incluso se hace pasar por policía para obtener información sobre qué familias estarán fuera de la ciudad. Los ladrones descubren que la casa de los McAllister parece vacía y planean robarla en Nochebuena. Kevin, aunque inicialmente no entiende el peligro, comienza a sospechar de los movimientos extraños de Harry y Marv. El niño se da cuenta de que debe proteger la casa él solo. En lugar de rendirse o buscar ayuda inmediata, utiliza su inteligencia y creatividad para preparar una serie de trampas elaboradas destinadas a detener a los ladrones. Esta parte de la película es una de las más famosas y divertidas porque combina comedia física con situaciones exageradas y muy ingeniosas. Antes del enfrentamiento principal, Kevin también vive experiencias que contribuyen a su crecimiento emocional. Uno de los elementos importantes es su relación con un vecino anciano llamado Marley. Kevin le tiene miedo porque circulan rumores extraños sobre él en el barrio. Los niños creen que Marley es un hombre peligroso que asesinó a su familia, pero en realidad es una persona amable y solitaria. Kevin se encuentra con él en varias ocasiones y al principio intenta evitarlo. Sin embargo, más adelante descubre que los rumores eran falsos. En una escena importante dentro de una iglesia, Kevin conversa con Marley y ambos comparten sentimientos personales. Marley explica que está distanciado de su hijo y que no ha visto a su nieta desde hace mucho tiempo debido a problemas familiares. Kevin le aconseja que intente reconciliarse con su familia antes de que sea demasiado tarde. Esta conversación es significativa porque Kevin comienza a valorar más a sus propios seres queridos y comprende la importancia del perdón y la unión familiar. Mientras Kevin enfrenta estos desafíos, su madre Kate hace todo lo posible por regresar a Chicago. Desesperada por haber dejado a su hijo solo, intenta conseguir vuelos alternativos desde París, pero las tormentas y las fechas navideñas dificultan el viaje. Kate atraviesa una serie de problemas y obstáculos para volver a casa cuanto antes. Durante el trayecto conoce a un grupo musical llamado Kenosha Kickers, quienes le ofrecen ayuda y transporte parcial hacia Chicago. La determinación de Kate muestra el profundo amor de una madre por su hijo y añade un componente emocional a la historia. En la noche en que Harry y Marv planean entrar a la casa, Kevin prepara cuidadosamente sus trampas. Usa objetos domésticos para convertir la vivienda en un campo de batalla lleno de peligros. Coloca coches de juguete en el suelo, calienta la perilla de una puerta con electricidad, cubre escaleras con hielo y prepara múltiples mecanismos improvisados para lastimar y confundir a los ladrones. Aunque las escenas son exageradas y cómicas, muestran la gran imaginación e inteligencia del niño. Cuando Harry y Marv finalmente intentan entrar a la casa, comienzan a sufrir accidente tras accidente. Harry se quema la mano al tocar una perilla caliente y también pierde cabello debido a una explosión. Marv resbala repetidamente en escaleras congeladas y recibe golpes de diferentes objetos. Kevin se mueve rápidamente por toda la casa, guiando a los ladrones hacia nuevas trampas. La secuencia es larga, caótica y extremadamente divertida, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la comedia cinematográfica. A pesar de todo, los ladrones logran capturar a Kevin al final del enfrentamiento. Parecen estar a punto de vengarse por todo el daño sufrido. Sin embargo, en el último momento aparece el anciano Marley, quien rescata al niño golpeando a los criminales con una pala. Marley llama a la policía y Harry y Marv son arrestados. Gracias a la valentía de Kevin y la ayuda inesperada de su vecino, la casa y el vecindario quedan a salvo. Después de la captura de los ladrones, Kevin regresa a casa y comienza a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Aunque disfrutó parte de su independencia, finalmente comprende cuánto ama y necesita a su familia. La experiencia le enseñó a valorar la compañía de sus seres queridos y a reconocer que incluso las familias imperfectas son importantes. Kevin desea sinceramente volver a ver a su madre y reconciliarse con todos. En la mañana de Navidad, Kevin despierta esperando que su familia regrese. Al principio piensa que sigue solo y se siente triste. Poco después, escucha la voz de su madre entrando a la casa. Kate finalmente logra regresar y ambos se abrazan emocionados. La escena representa el momento más emotivo de la película, porque muestra cuánto se extrañaban mutuamente. Más tarde, el resto de la familia también vuelve de París, y todos celebran juntos la Navidad. Aunque algunos miembros de la familia todavía no entienden completamente lo que Kevin vivió, queda claro que el niño ha cambiado. Ahora es más maduro, valiente y consciente del valor de la unión familiar. Incluso Buzz, su hermano mayor,
muestra una actitud algo más amable hacia él. La película termina con humor cuando los padres descubren el enorme desastre que dejaron los ladrones y las trampas de Kevin en la casa. Además de ser una comedia, la película transmite varios mensajes importantes. Uno de los temas principales es la importancia de la familia. Kevin pasa gran parte de la historia creyendo que sería más feliz sin sus parientes, pero al quedarse solo, comprende que las personas que ama son fundamentales en su vida. También se aborda el tema del crecimiento personal. Kevin aprende a cuidarse solo, a tomar decisiones y a enfrentar sus miedos. Otro aspecto relevante es el valor de no juzgar a las personas por rumores o apariencias. Kevin descubre que Marley no era el hombre aterrador que todos imaginaban, sino alguien solitario y bondadoso. Gracias a esta amistad, ambos personajes logran superar sus propios problemas emocionales. Marley recupera la relación con su familia, y Kevin aprende a ser más comprensivo. La película se convirtió en un enorme éxito mundial, gracias a su combinación de humor, aventura y emoción. Las actuaciones, especialmente la de Macaulay Culkin, fueron muy elogiadas. Kevin se transformó en uno de los personajes infantiles más famosos de la historia del cine. Muchas escenas, como las trampas contra los ladrones, o el grito de Kevin después de usar loción para después de afeitar, son consideradas momentos clásicos del cine navideño. La música de la película, compuesta por John Williams, también contribuye enormemente a la atmósfera mágica y emocional. Las melodías navideñas ayudan a crear una sensación cálida y familiar que complementa perfectamente la historia. La decoración, la nieve y el ambiente festivo hacen que la película sea especialmente popular durante la temporada navideña. En conclusión, Home Alone es mucho más que una simple comedia infantil. Es una historia sobre la familia, el crecimiento personal y el valor de las relaciones humanas. A través de situaciones divertidas y emocionantes, la película muestra cómo un niño aprende a apreciar a las personas que lo rodean y descubre su propia valentía. La mezcla de humor físico, momentos emotivos y espíritu navideño convirtió a la película en un clásico inolvidable que continúa siendo amado por generaciones de espectadores en todo el mundo. Home Alone es recordada no solo por su divertida historia navideña, sino también por el excelente trabajo de su elenco. Cada actor aportó personalidad, humor y emoción a la película, convirtiendo a sus personajes en figuras inolvidables para millones de espectadores. La combinación entre actuaciones cómicas y momentos sentimentales ayudó a que la película se transformara en un clásico del cine familiar. El reparto logró crear personajes memorables que todavía siguen siendo populares décadas después del estreno de la película. El actor más importante de la película es Macaulay Culkin, quien interpreta a Kevin McAllister. Su actuación es considerada una de las mejores interpretaciones infantiles en la historia del cine de comedia. Kevin es el centro absoluto de la historia, y casi toda la película depende de la capacidad del actor para mantener el interés del público. Culkin logra representar perfectamente las emociones de un niño pequeño: la frustración, la alegría, el miedo, la creatividad y la soledad. Su personaje pasa por una transformación importante durante la historia, comenzando como un niño inmaduro y terminando como alguien más responsable y valiente. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Macaulay Culkin es su extraordinario sentido de la comedia física. Muchas escenas requieren expresiones exageradas, reacciones rápidas y movimientos cómicos muy precisos. El famoso momento en el que Kevin se aplica loción para después de afeitar y grita frente al espejo se convirtió en una imagen icónica del cine. Culkin también maneja perfectamente los momentos emocionales, especialmente cuando Kevin empieza a extrañar a su familia. Su actuación logra que el público ría y al mismo tiempo sienta empatía por el personaje. Además de las escenas cómicas, Culkin muestra una gran habilidad para transmitir inteligencia y creatividad. Kevin no es simplemente un niño travieso, también es ingenioso y valiente. Durante la preparación de las trampas contra los ladrones, el actor logra mostrar confianza y determinación. El público disfruta viendo cómo Kevin utiliza objetos comunes de la casa para defenderse. La energía natural de Culkin y su carisma fueron fundamentales para el éxito mundial de la película. Otro actor fundamental es Joe Pesci, quien interpreta a Harry Lime, uno de los ladrones conocidos como los Wet Bandits. Antes de esta película, Pesci era famoso por papeles dramáticos y violentos en películas de crimen, por lo que su participación en una comedia sorprendió a muchos espectadores. Sin embargo, demostró tener un talento extraordinario para el humor. Harry es el líder del dúo criminal,
y constantemente intenta mantener el control de la situación, aunque casi siempre termina sufriendo accidentes dolorosos y ridículos. El trabajo de Joe Pesci en la película destaca por su capacidad para combinar amenaza y comedia. Aunque Harry es un criminal, el actor lo interpreta de una manera divertida y exagerada, que evita que el personaje resulte demasiado aterrador para una audiencia familiar. Sus expresiones faciales, sus gritos de frustración y sus reacciones exageradas ante las trampas de Kevin generan algunos de los momentos más divertidos de toda la película. Pesci también aporta mucha energía a las escenas junto a Daniel Stern. La relación entre Harry y Marv funciona como una clásica pareja cómica, donde uno intenta parecer inteligente mientras el otro actúa de manera torpe. Harry constantemente se enfurece por los errores de Marv y por las trampas de Kevin, creando una dinámica llena de discusiones y humor físico. El actor consigue que el público disfrute incluso cuando el personaje está sufriendo golpes o accidentes absurdos. Daniel Stern interpreta a Marv Murchins, el segundo ladrón del dúo criminal. Su personaje es mucho más torpe y distraído que Harry, y gran parte de la comedia física de la película depende de él. Stern realiza un trabajo excelente, mostrando a un criminal incompetente que constantemente cae en trampas ridículas. Sus expresiones exageradas y su lenguaje corporal son esenciales para el humor de la película. Daniel Stern sobresale especialmente en las escenas de dolor cómico. Marv resbala en hielo, pisa adornos navideños, recibe golpes en la cabeza y sufre múltiples accidentes absurdos. El actor interpreta estas escenas con enorme energía y precisión cómica. Sus gritos y reacciones exageradas se volvieron muy populares entre los espectadores. Aunque el personaje es un ladrón, Stern logra hacerlo tan ridículo que resulta imposible odiarlo completamente. La química entre Joe Pesci y Daniel Stern es uno de los elementos más importantes de la película. Ambos actores trabajan juntos como una pareja cómica clásica, similar a los dúos humorísticos del cine antiguo. Mientras Harry intenta actuar como un criminal serio, Marv constantemente arruina los planes. Esta diferencia de personalidades genera escenas extremadamente divertidas y mantiene el ritmo de la película. Catherine O'Hara interpreta a Kate McAllister, la madre de Kevin. Su personaje representa el lado emocional y familiar de la historia. Aunque gran parte de la película sigue las aventuras de Kevin solo en casa, la trama de Kate tratando desesperadamente de regresar con su hijo aporta profundidad emocional. O'Hara realiza una actuación muy convincente como una madre aterrorizada por haber olvidado accidentalmente a su hijo. La actriz logra transmitir ansiedad, culpa y amor maternal de manera muy natural. Desde el momento en que Kate se da cuenta de que Kevin está solo, toda su energía se concentra en regresar a Chicago. O'Hara muestra perfectamente el estrés y la desesperación del personaje mientras enfrenta problemas de transporte y largas distancias. Sus escenas ayudan a equilibrar la comedia con momentos más sentimentales. Catherine O'Hara también tiene excelentes momentos cómicos. Aunque el personaje vive situaciones tensas, la actriz mantiene un tono ligero, que encaja perfectamente con el estilo general de la película. Su actuación hace que el público comprenda cuánto ama a Kevin y cuánto lamenta haberlo dejado atrás. La reunión final entre madre e hijo resulta especialmente emotiva, gracias al trabajo emocional de la actriz. John Hurt interpreta a Peter McAllister, el padre de Kevin. Aunque el personaje tiene menos tiempo en pantalla que Kate, su presencia es importante para mostrar la dinámica familiar. Peter aparece como un padre ocupado pero cariñoso, que intenta mantener el orden dentro de una familia numerosa y caótica. Hurt interpreta al personaje de manera tranquila y creíble, representando a un padre común, enfrentando una situación extraordinaria. El actor aporta estabilidad al ambiente familiar de la película. Peter no es tan expresivo emocionalmente como Kate, pero muestra preocupación genuina por Kevin cuando descubre que quedó solo. John Hurt ayuda a crear una sensación de familia real, algo importante para que el público conecte emocionalmente con la historia. Su interpretación complementa perfectamente el trabajo de Catherine O'Hara. Roberts Blossom interpreta al anciano Marley, uno de los personajes más importantes emocionalmente dentro de la película. Al principio, Kevin cree que Marley es un hombre aterrador, debido a rumores inventados por otros niños del vecindario. Sin embargo, más adelante descubre que es una persona amable y solitaria. Blossom interpreta al personaje con mucha sensibilidad y humanidad. El trabajo de Roberts Blossom
es más silencioso y emotivo que el de otros actores de la película. Sus escenas contienen menos humor y más profundidad emocional. Marley representa la soledad y el arrepentimiento, temas que contrastan con el tono cómico de la historia. La conversación entre Marley y Kevin dentro de la iglesia es uno de los momentos más significativos de la película, porque ambos personajes comparten sentimientos sinceros sobre la familia y el perdón. Blossom logra transmitir tristeza y bondad simplemente mediante expresiones faciales y lenguaje corporal. Aunque tiene relativamente pocas escenas, su personaje deja una impresión muy fuerte en el público. Además, Marley se convierte en el héroe inesperado cuando rescata a Kevin al final de la película. Esta acción demuestra que detrás de la apariencia silenciosa del personaje existe una gran nobleza. Devin Ratray interpreta a Buzz McAllister, el hermano mayor de Kevin. Buzz representa el típico hermano molesto que disfruta burlándose del menor de la familia. El actor realiza un trabajo muy efectivo, haciendo que el personaje resulte irritante y divertido al mismo tiempo. Sus bromas pesadas y comentarios arrogantes provocan muchos de los conflictos iniciales de la película. Aunque Buzz aparece principalmente al principio y al final de la historia, su influencia sobre Kevin es importante. La relación entre ambos hermanos refleja conflictos comunes dentro de muchas familias. Devin Ratray interpreta al personaje con exageración cómica, pero sin convertirlo en alguien completamente cruel. Al final de la película, se percibe cierta mejora en la relación entre ambos hermanos. Jerry Bauman interpreta al tío Frank, uno de los familiares más desagradables de Kevin. Frank constantemente critica y humilla al niño, especialmente durante la cena familiar inicial. Bauman realiza una actuación muy convincente como un adulto egoísta y poco amable. Aunque el personaje tiene un papel secundario, ayuda a explicar por qué Kevin se siente rechazado y frustrado con su familia. La actuación de Jerry Bauman añade humor y tensión al ambiente familiar. Frank es exageradamente antipático, lo que provoca que el público simpatice aún más con Kevin. El actor interpreta perfectamente a un adulto que no comprende las emociones del niño y que contribuye al caos general de la familia McAllister. Kieran Culkin, hermano real de Macaulay Culkin, interpreta a Fuller McAllister, el primo pequeño de Kevin. Aunque su participación es breve, el personaje se volvió memorable debido a sus comportamientos extraños y divertidos. Fuller es conocido por mojar la cama y por su personalidad peculiar. La presencia de Kieran añade naturalidad a las escenas familiares y crea momentos cómicos adicionales. Otro personaje interesante es Gus Polinski, interpretado por John Candy. Candy aparece durante la parte de la historia donde Kate intenta regresar a Chicago. Gus es el líder de una banda musical llamada Kenosha Kickers y ayuda a Kate ofreciéndole transporte. Aunque su aparición no es muy larga, John Candy aporta enorme carisma y humor al personaje. Candy era uno de los comediantes más populares de la época, y su estilo improvisado aporta frescura a las escenas. Gus es amable, divertido y optimista, funcionando como un contraste positivo frente al estrés de Kate. El actor logra que el personaje resulte memorable, incluso con poco tiempo en pantalla. Sus conversaciones y bromas ayudan a reducir la tensión emocional de la historia. El éxito del elenco de Home Alone también depende del excelente trabajo colectivo entre todos los actores. Cada personaje, incluso los secundarios, contribuye al tono general de la película. Las escenas familiares parecen naturales gracias a la interacción constante entre adultos y niños. Los actores logran crear la sensación de una familia grande, desordenada pero realista. La dirección de Chris Columbus permitió que cada actor encontrara el equilibrio correcto entre comedia y emoción. Columbus entendía perfectamente cómo trabajar con actores infantiles y cómo mantener un ambiente ligero, incluso durante escenas caóticas. También ayudó a que las actuaciones exageradas de los ladrones nunca rompieran completamente el tono familiar de la película. El guión de John Hughes también favoreció enormemente al elenco. Cada personaje tiene características claras y memorables, permitiendo que los actores desarrollaran personalidades únicas. Hughes escribió diálogos simples pero efectivos, que ayudaron a construir relaciones creíbles entre los personajes. En conclusión, el elenco de Home Alone es una de las principales razones por las que la película sigue siendo tan querida en todo el mundo. Macaulay Culkin llevó el peso de la historia con una actuación infantil extraordinaria, mientras Joe Pesci y Daniel Stern crearon uno de los dúos cómicos más famosos del cine. Catherine O'Hara aportó emoción y humanidad,
y actores secundarios como Robert Blossom y John Candy añadieron profundidad y calidez a la historia. Gracias al talento y la química entre todos los intérpretes, la película logró combinar humor, aventura y sentimientos familiares de una manera inolvidable. Desde su estreno en 1990, la película logró convertirse en un clásico navideño que millones de personas siguen viendo cada año. Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, la película mezcla comedia, aventura, emociones familiares y momentos inolvidables. Aunque a simple vista parece una historia sencilla sobre un niño que accidentalmente queda solo en casa, en realidad ofrece mucho más que humor. La película logra entretener a públicos de diferentes edades gracias a su combinación de diversión, emociones y personajes memorables. La historia gira alrededor de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, un niño que es olvidado por su familia cuando todos viajan a París para celebrar la Navidad. Mientras al principio disfruta la libertad de estar solo, pronto debe enfrentarse a dos ladrones torpes que planean entrar a su casa. La trama es muy simple, pero precisamente esa simplicidad funciona perfectamente porque permite que el espectador se concentre en los personajes y en las situaciones cómicas. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su capacidad para ser divertida sin necesidad de complicar demasiado la historia. Muchas películas modernas intentan impresionar con efectos especiales enormes o tramas complejas, pero Home Alone demuestra que una idea sencilla puede ser extremadamente entretenida si está bien ejecutada. La película mantiene un ritmo muy dinámico y nunca se siente aburrida. Desde el inicio, presenta rápidamente el caos de la familia McAllister y luego desarrolla la aventura de Kevin de manera natural. La actuación de Macaulay Culkin es probablemente el elemento más importante del éxito de la película. Culkin tiene un carisma increíble y logra que Kevin sea un personaje muy fácil de querer. El actor transmite perfectamente la personalidad de un niño travieso, inteligente y emocionalmente vulnerable. Sus expresiones faciales, su energía y su sentido de la comedia hacen que casi todas sus escenas sean entretenidas. Muchas veces, las películas centradas en niños fracasan porque los actores infantiles no consiguen sostener la historia. Sin embargo, Culkin demuestra una naturalidad extraordinaria. Nunca parece forzado ni artificial. El público puede creer completamente que Kevin es un niño real, enfrentándose a una situación absurda. Además, el actor logra equilibrar muy bien los momentos cómicos con las escenas emocionales, donde Kevin empieza a sentirse solo y extraña a su familia. Otro punto muy positivo es el humor de la película. Home Alone utiliza principalmente comedia física, especialmente durante las escenas donde Kevin enfrenta a los ladrones. Estas secuencias son exageradas y poco realistas, pero están diseñadas para hacer reír, no para parecer creíbles. Las trampas que Kevin prepara dentro de la casa son extremadamente creativas y siguen siendo algunas de las escenas más famosas del cine de comedia. Otro punto muy positivo es el humor de la película. Home Alone utiliza principalmente comedia física, especialmente durante las escenas donde Kevin enfrenta a los ladrones. Estas secuencias son exageradas y poco realistas, pero están diseñadas para hacer reír, no para parecer creíbles. Las trampas que Kevin prepara dentro de la casa son extremadamente creativas y siguen siendo algunas de las escenas más famosas del cine de comedia. Los personajes de Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, funcionan perfectamente como villanos cómicos. Ambos actores tienen una química excelente y crean una dinámica muy divertida. Harry intenta parecer inteligente y peligroso, mientras Marv es más torpe y despistado. Sus constantes accidentes y discusiones generan gran parte de las risas de la película. Joe Pesci merece reconocimiento especial, porque antes de Home Alone era conocido principalmente por papeles dramáticos y violentos. Aquí demuestra una capacidad cómica impresionante. Daniel Stern también realiza un trabajo excelente, con expresiones exageradas y humor físico. Los dos actores logran que los ladrones sean ridículos y entretenidos, sin llegar a ser demasiado aterradores para el público infantil. Uno de los aspectos más interesantes de la película es que no depende únicamente del humor. Aunque muchas personas recuerdan Home Alone principalmente por las trampas y las escenas cómicas, la película también tiene un fuerte componente emocional. Kevin no solo lucha contra ladrones, también enfrenta la soledad, el miedo y el deseo de reconciliarse con su familia. La relación entre Kevin y su madre, interpretada por Catherine O'Hara, añade profundidad emocional a la historia.
Kate McAllister pasa gran parte de la película intentando desesperadamente regresar con su hijo. Sus escenas muestran el amor y la culpa de una madre que accidentalmente dejó solo a su hijo pequeño. Catherine O'Hara logra transmitir emociones sinceras y ayuda a equilibrar el tono cómico con momentos más sentimentales. Otro elemento emocional importante es el personaje del anciano Marley, interpretado por Robert Blossom. Al principio parece una figura aterradora, debido a rumores inventados por los niños del vecindario, pero más adelante se revela como un hombre amable y solitario. La amistad entre Kevin y Marley aporta uno de los mensajes más importantes de la película. No debemos juzgar a las personas por rumores o apariencias. La escena en la iglesia entre Kevin y Marley es una de las mejores de toda la película, porque ofrece un momento tranquilo y sincero en medio de toda la comedia. Ambos personajes hablan sobre la familia, el arrepentimiento y la importancia del perdón. Gracias a esta conversación, Kevin madura emocionalmente y empieza a comprender cuánto ama a su familia. Visualmente, la película también tiene mucho encanto. La decoración navideña, la nieve y el ambiente cálido de la casa crean una atmósfera perfecta para una historia de Navidad. La película logra transmitir una sensación acogedora y familiar que hace que muchos espectadores quieran verla nuevamente durante las fiestas navideñas. La música compuesta por John Williams es otro de los grandes aciertos de la película. Las melodías navideñas y emocionales ayudan enormemente a construir la atmósfera mágica de la historia. Williams consigue que las escenas divertidas sean más emocionantes y que los momentos sentimentales resulten aún más conmovedores. La banda sonora es una parte fundamental de la identidad de Home Alone. Uno de los mayores logros de la película es su capacidad para atraer tanto a niños como a adultos. Los niños disfrutan viendo a Kevin derrotar a los ladrones y vivir sin reglas, mientras los adultos pueden identificarse con los temas familiares y emocionales. La película tiene humor simple para los más pequeños, pero también contiene detalles y situaciones que los adultos aprecian mucho más con el paso de los años. A pesar de todas sus virtudes, la película también tiene algunos aspectos poco realistas. Muchas situaciones serían imposibles en la vida real. Por ejemplo, las trampas de Kevin causarían lesiones muchísimo más graves de lo que se muestra en pantalla. Además, es difícil creer que toda una familia pueda olvidar a un niño durante un viaje internacional. Sin embargo, estos elementos forman parte del tono exagerado y caricaturesco de la película. Home Alone nunca intenta ser completamente realista. Su objetivo principal es entretener. Algunas personas modernas también critican ciertos aspectos de la historia porque consideran que hoy sería imposible que una familia dejara solo a un niño sin que existieran teléfonos móviles o sistemas modernos de comunicación. Sin embargo, precisamente el contexto de principios de los años 90 hace que la trama funcione mejor. La ausencia de tecnología moderna obliga a Kevin a resolver los problemas por sí mismo, lo que aumenta el sentido de aventura. La película también ha envejecido sorprendentemente bien. Muchas comedias antiguas pierden atractivo con el tiempo, debido a cambios culturales o estilos de humor anticuados. Sin embargo, Home Alone sigue siendo divertida porque su humor visual y físico es universal. Las expresiones de Kevin, las caídas de los ladrones y las situaciones absurdas siguen provocando risas incluso décadas después. Otro punto importante es que la película transmite mensajes positivos sin sentirse demasiado moralista. Kevin aprende a valorar a su familia, a ser más independiente y a enfrentar sus miedos. Marley aprende a reconciliarse con su hijo. Kate comprende la importancia de la atención familiar. Todos los personajes experimentan algún tipo de crecimiento emocional. La dirección de Chris Columbus merece mucho reconocimiento, porque consigue mantener un equilibrio perfecto entre humor y emoción. La película podría haber sido simplemente una comedia absurda, llena de golpes y caídas, pero Columbus logra darle corazón y calidez. El director entiende perfectamente cómo trabajar con actores infantiles y cómo construir un ambiente familiar creíble. El guión de John Hughes también es muy inteligente. Aunque la premisa parece sencilla, la historia está estructurada cuidadosamente para que cada elemento tenga importancia más adelante. Los conflictos familiares iniciales ayudan a entender por qué Kevin desea estar solo. Los rumores sobre Marley preparan la sorpresa emocional posterior. Incluso pequeños detalles de la casa se convierten más tarde en parte de las trampas contra los ladrones. En cuanto al entretenimiento puro, Home Alone sigue siendo extremadamente efectiva.
Pocas películas familiares consiguen mantener tanta energía y diversión desde el principio hasta el final. Cada escena tiene propósito, ya sea generar humor, desarrollar personajes o avanzar la historia. El ritmo nunca se vuelve lento, y la película constantemente ofrece algo entretenido al espectador. Entonces, ¿vale la pena ver Home Alone hoy en día? La respuesta es definitivamente sí. La película sigue siendo una experiencia muy entretenida y agradable, tanto para nuevos espectadores como para personas que crecieron viéndola. Su mezcla de humor, aventura y emociones familiares continúa funcionando perfectamente. Para quienes disfrutan las películas navideñas, Home Alone es prácticamente una experiencia obligatoria. Captura el espíritu de la Navidad de una manera divertida y cálida. También es ideal para ver en familia, porque contiene entretenimiento para diferentes edades. Los niños disfrutan la aventura de Kevin, mientras los adultos conectan con los temas emocionales y familiares. Incluso personas que normalmente no ven películas navideñas pueden disfrutar Home Alone, gracias a su excelente comedia. Las escenas de las trampas son tan creativas y memorables que siguen siendo divertidas incluso después de múltiples repeticiones. Además, el carisma de Macaulay Culkin hace que sea difícil aburrirse viendo la película. La película también tiene un fuerte valor nostálgico para muchas personas. Representa una época más simple del cine familiar, cuando las historias se enfocaban más en personajes y emociones que en efectos digitales. Ver Home Alone puede hacer que muchos espectadores recuerden su infancia o las celebraciones navideñas con sus propias familias. Por supuesto, algunas personas podrían no disfrutar completamente el estilo exagerado de la comedia física. Si alguien prefiere humor más realista o historias más serias, quizás ciertas partes de la película parezcan demasiado absurdas. Sin embargo, incluso esas personas probablemente puedan apreciar el encanto, la energía y la sinceridad emocional de la historia. En conclusión, Home Alone merece completamente su reputación como clásico del cine familiar. La película combina humor inolvidable, actuaciones excelentes, emoción sincera y una atmósfera navideña encantadora. Macaulay Culkin ofrece una actuación icónica. Joe Pesci y Daniel Stern crean una de las mejores parejas cómicas del cine, y la dirección de Chris Columbus mantiene todo perfectamente equilibrado. Aunque algunas situaciones son exageradas y poco realistas, eso forma parte del encanto de la película. Home Alone sigue siendo divertida, emocionante y entretenida, incluso décadas después de su estreno, y definitivamente vale la pena verla para cualquier persona que disfrute las comedias familiares llenas de corazón y espíritu navideño. Home Alone es recordada principalmente por su comedia, su historia navideña y las actuaciones de su elenco. Pero uno de los aspectos menos discutidos y más interesantes de la película es el trabajo técnico relacionado con los efectos visuales, efectos prácticos y el uso limitado de CGI. Aunque la película fue estrenada en 1990, una época donde los efectos digitales todavía no dominaban Hollywood, el equipo de producción logró crear escenas muy creativas, utilizando técnicas tradicionales, efectos prácticos, edición inteligente y trucos visuales que ayudaron a construir algunas de las secuencias más memorables del cine familiar. Es importante entender que Home Alone pertenece a una época muy diferente del cine. En los años 90, la mayoría de las películas dependían mucho más de efectos prácticos reales que de imágenes generadas por computadora. El CGI todavía era una tecnología relativamente nueva y extremadamente costosa. Películas como Terminator 2, Judgment Day o Jurassic Park todavía no habían revolucionado completamente el uso de gráficos digitales en Hollywood. Por esa razón, el equipo detrás de Home Alone tuvo que confiar principalmente en creatividad física, diseño de producción y efectos prácticos para crear las escenas más impactantes. La dirección de Chris Columbus jugó un papel fundamental en cómo se utilizaron los efectos dentro de la película. Columbus entendía perfectamente que la historia necesitaba sentirse divertida y caricaturesca, sin perder completamente el realismo. Por eso, las escenas de acción y las trampas preparadas por Kevin fueron diseñadas con una estética exagerada, similar a los dibujos animados clásicos. El objetivo nunca fue crear violencia realista, sino humor visual inspirado en caricaturas como Looney Tunes. Uno de los elementos técnicos más impresionantes de la película es el diseño de las trampas dentro de la casa McAllister. Aunque muchas personas piensan que estas escenas simplemente consistían en actores cayéndose y recibiendo golpes, en realidad requirieron una enorme planificación técnica. Cada caída,
explosión o accidente, tuvo que prepararse cuidadosamente para garantizar la seguridad de los actores y al mismo tiempo mantener la ilusión visual de dolor extremo y caos total. Las famosas trampas de Kevin utilizan principalmente efectos prácticos. Esto significa que casi todos los objetos que vemos en pantalla realmente estaban presentes durante el rodaje. El hielo en las escaleras, las latas de pintura colgando, las decoraciones navideñas, los coches de juguete y las explosiones pequeñas fueron creados físicamente en el set. El equipo de producción construyó mecanismos especiales para permitir que estas trampas funcionaran correctamente frente a la cámara. Uno de los mejores ejemplos de efectos prácticos es la escena donde Marv, interpretado por Daniel Stern, pisa adornos navideños descalzo. Aunque parece extremadamente doloroso, el equipo utilizó técnicas especiales de utilería para reducir el riesgo de lesiones reales. Muchas veces, los objetos peligrosos fueron reemplazados por versiones modificadas hechas de materiales más seguros. La cámara, la actuación y el sonido completaban la ilusión de dolor. Otra escena muy famosa es cuando Harry, interpretado por Joe Pesci, toca la perilla caliente de la puerta y su mano queda marcada. Este efecto se logró mediante maquillaje práctico y edición rápida. La producción utilizó prótesis especiales y maquillaje de efectos para crear la apariencia de quemaduras sin causar daño real al actor. La combinación entre actuación exagerada y maquillaje ayudó a que el momento resultara cómico y memorable. La escena donde Harry pierde parte de su cabello debido al fuego también es un excelente ejemplo de efectos prácticos tradicionales. En lugar de utilizar CGI, el equipo empleó una mezcla de edición rápida, iluminación y maquillaje prostético. El cabello quemado que vemos en pantalla fue creado físicamente usando materiales especiales diseñados para verse realistas frente a la cámara. Las caídas constantes de Harry y Marv requerían un enorme trabajo de coordinación entre actores, especialistas y el equipo técnico. Muchas escenas peligrosas fueron realizadas por dobles de riesgo profesionales. Por ejemplo, las caídas por las escaleras heladas o los golpes con objetos pesados fueron cuidadosamente coreografiados para evitar lesiones graves. La edición de la película ayudó enormemente a vender la ilusión de impacto extremo. El montaje es otro aspecto técnico muy importante en Home Alone. El editor utilizó cortes rápidos y ángulos específicos para aumentar el impacto cómico de las trampas. Muchas veces no vemos directamente el golpe completo, sino que la película combina diferentes planos para crear una sensación más exagerada y divertida. Este estilo de edición rápida ayuda a mantener el ritmo cómico y evita que las escenas parezcan demasiado violentas. El diseño sonoro también funciona como una especie de efecto especial dentro de la película. Los sonidos exagerados de golpes, caídas y explosiones aumentan enormemente la comedia. Muchos de estos efectos de sonido fueron añadidos durante la postproducción para hacer que cada accidente pareciera más intenso y divertido. El sonido de huesos crujidos, gritos exagerados y objetos rompiéndose ayuda a crear una experiencia casi caricaturesca. Aunque Home Alone no depende mucho del CGI, sí utilizó algunos efectos ópticos y técnicas visuales avanzadas para la época. Una de las escenas más conocidas es cuando Kevin observa la película ficticia Angels with Filthy Souls y utiliza las voces grabadas para asustar a los ladrones. Aunque no hay CGI complejo en esta escena, el trabajo de edición y mezcla de sonido fue extremadamente importante para hacer que todo pareciera creíble. La iluminación de la película también merece reconocimiento. El director de fotografía creó una atmósfera cálida y navideña, usando colores dorados, luces suaves y decoración brillante. Esta estética visual hace que la casa McAllister se sienta acogedora y mágica. Incluso durante las escenas más caóticas, la película mantiene una apariencia visual muy agradable y familiar. El diseño de producción es probablemente uno de los mayores logros técnicos de la película. La casa McAllister se convirtió casi en un personaje más dentro de la historia. Cada habitación fue diseñada cuidadosamente para permitir las escenas de acción y las trampas de Kevin. Los pasillos, escaleras y puertas debían ser funcionales tanto para la narrativa como para las secuencias cómicas. El equipo de producción modificó partes de la casa, especialmente para facilitar el rodaje de las escenas peligrosas. Algunas paredes podían moverse para permitir mejores ángulos de cámara. También se construyeron versiones especiales de ciertas áreas para realizar escenas de impacto más seguras.
Esto demuestra cuánto trabajo técnico existió detrás de una película que muchas personas consideran simplemente una comedia ligera. La nieve y el ambiente invernal también requirieron trabajo técnico importante. Aunque parte de la película fue filmada durante temporadas frías reales, muchas escenas utilizaron nieve artificial. El equipo mezcló materiales especiales para crear nieve que luciera realista frente a la cámara. La iluminación adecuada ayudó a que el ambiente navideño se sintiera auténtico y mágico. Uno de los mayores desafíos técnicos fue equilibrar la violencia cómica con un tono familiar. Las trampas de Kevin, en teoría, son extremadamente peligrosas. En la vida real, muchas causarían lesiones graves o incluso mortales. Sin embargo, gracias al estilo visual caricaturesco, la música divertida y las actuaciones exageradas, la película logra que todo parezca inocente y humorístico. La música compuesta por John Williams funciona casi como un efecto especial emocional. Williams utiliza melodías alegres y mágicas para transformar escenas potencialmente violentas en momentos divertidos y encantadores. Sin la música adecuada, muchas secuencias podrían sentirse demasiado agresivas. La banda sonora suaviza enormemente el impacto visual de las trampas. Otro detalle interesante es el uso limitado de miniaturas y trucos de cámara. Algunas escenas exteriores utilizaron técnicas tradicionales de cine para crear perspectivas más dinámicas. Aunque estos efectos son muy discretos comparados con el cine moderno, ayudaron a mejorar visualmente ciertas tomas sin necesidad de CGI avanzado. La película también utiliza matte paintings y fondos artificiales en algunas escenas para ampliar visualmente ciertos espacios. Estas técnicas eran comunes antes de la popularización de los efectos digitales modernos. Los artistas pintaban fondos detallados que luego se combinaban con imágenes reales mediante procesos ópticos. En comparación con películas modernas llenas de CGI, Home Alone demuestra que los efectos prácticos todavía tienen mucho valor. Muchos espectadores consideran que las escenas de acción de la película siguen funcionando mejor que algunas secuencias modernas completamente digitales. Esto ocurre porque los actores realmente interactúan con objetos físicos y entornos reales, lo que hace que las escenas se sientan más auténticas. Actualmente, muchas películas de comedia utilizan CGI incluso para pequeños detalles, pero Home Alone depende principalmente del talento físico de los actores y del diseño práctico de los efectos. Esto le da a la película una sensación más tangible y realista, incluso dentro de su tono exagerado. Las caídas y golpes parecen más impactantes porque realmente ocurrieron frente a la cámara, aunque fueran controlados cuidadosamente. La actuación física de Joe Pesci y Daniel Stern también fue esencial para el éxito visual de las escenas. Ambos actores realizaron gran parte de la comedia física personalmente. Sus expresiones exageradas, movimientos corporales y reacciones ayudan enormemente a vender los efectos prácticos. Sin actuaciones convincentes, las trampas no habrían resultado tan divertidas. El trabajo de los especialistas de riesgo fue igualmente importante. Aunque los actores realizaron algunas escenas físicas, muchas secuencias peligrosas fueron ejecutadas por profesionales entrenados. Estos especialistas coordinaban cuidadosamente cada movimiento para evitar accidentes reales, mientras mantenían la apariencia de caos total. La película también demuestra cómo las limitaciones tecnológicas pueden estimular la creatividad. Como el CGI era limitado y costoso, el equipo tuvo que encontrar soluciones ingeniosas usando técnicas tradicionales. Esta necesidad de creatividad práctica terminó ayudando al estilo único de la película. Muchas veces, las restricciones técnicas obligan a los cineastas a pensar de manera más inventiva. Visualmente, Home Alone tiene una identidad muy clara y reconocible. Los colores navideños, la iluminación cálida y el diseño detallado de la casa crean una atmósfera inmediatamente memorable. Incluso décadas después, muchas personas reconocen instantáneamente escenas o imágenes de la película debido a su estilo visual distintivo. La película también influyó en muchas comedias posteriores. Numerosas películas familiares intentaron copiar el estilo de humor físico y trampas exageradas popularizado por Home Alone. Sin embargo, pocas lograron igualar el equilibrio entre comedia, emoción y creatividad técnica que esta película consiguió. Desde una perspectiva moderna, algunos efectos pueden parecer simples comparados con las capacidades digitales actuales. Sin embargo, precisamente esa simplicidad práctica es parte del encanto de la película. Home Alone
pertenece a una época donde los efectos especiales dependían más del ingenio artesanal que de computadoras avanzadas. Otro aspecto importante es cómo la película utiliza el espacio visual. La casa está diseñada casi como un parque de diversiones, lleno de posibilidades para trampas y persecuciones. Cada habitación tiene elementos visuales que más tarde se convierten en herramientas para Kevin. Esto demuestra una excelente planificación entre guión, diseño de producción y dirección visual. La cinematografía también ayuda mucho a las secuencias cómicas. Los ángulos de cámara exagerados, los movimientos rápidos y los primeros planos intensifican el humor. Muchas veces, la cámara se mueve de manera energética para seguir la acción y aumentar el caos visual de las persecuciones. Incluso el maquillaje juega un papel importante en la película. Las heridas exageradas de Harry y Marv fueron creadas mediante maquillaje práctico detallado. Cortes, quemaduras y golpes debían verse dolorosos, pero también caricaturescos. El maquillaje ayudó a mantener el tono humorístico, sin mostrar violencia demasiado gráfica. En conclusión, Home Alone es un excelente ejemplo de cómo los efectos prácticos, el diseño de producción y la creatividad visual pueden ser tan efectivos como el CGI moderno. Aunque la película utiliza muy pocos efectos digitales, logra crear escenas memorables gracias a su ingenio técnico, actuaciones físicas y excelente dirección. Las trampas de Kevin, las caídas de los ladrones y el ambiente navideño continúan funcionando visualmente incluso décadas después, porque fueron construidos principalmente con elementos reales. Home Alone demuestra que el verdadero poder de los efectos especiales no depende solamente de tecnología avanzada, sino también de imaginación, planificación y talento cinematográfico. Home Alone no solo se convirtió en una de las películas familiares más famosas de todos los tiempos, sino también en uno de los mayores éxitos comerciales de la década de 1990. Su increíble desempeño en taquilla sorprendió a toda la industria cinematográfica y transformó la película en un fenómeno cultural mundial. Además de dominar los cines durante meses, Home Alone tuvo una vida extremadamente exitosa en el mercado doméstico, incluyendo VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales. El impacto económico y comercial de la película fue tan grande que ayudó a redefinir el potencial de las comedias familiares en Hollywood. Cuando la película comenzó su producción, nadie imaginaba que alcanzaría un éxito tan enorme. La historia parecía una comedia navideña relativamente simple, sobre un niño olvidado accidentalmente por su familia. Aunque el guión de John Hughes generaba confianza y la dirección de Chris Columbus prometía calidad, el proyecto inicialmente no era visto como una futura megaproducción histórica. De hecho, varias personas dentro de la industria consideraban que la premisa era demasiado sencilla para convertirse en un gran fenómeno mundial. El presupuesto de la película fue relativamente moderado para estándares de Hollywood. Comparada con grandes películas de acción o ciencia ficción de la época, Home Alone costó mucho menos dinero. La producción se enfocó principalmente en escenarios prácticos, efectos físicos y actuaciones cómicas, evitando gastos enormes en tecnología avanzada o efectos especiales complejos. Precisamente por eso, el enorme rendimiento financiero de la película resultó todavía más impresionante. La película fue estrenada durante la temporada navideña de 1990. Una fecha estratégica perfecta para una historia familiar llena de humor y espíritu navideño. Desde sus primeros días en cartelera, Home Alone comenzó a mostrar señales de convertirse en algo especial. El público respondió de manera extremadamente positiva y rápidamente empezó a recomendar la película a familiares y amigos. El boca a boca fue uno de los factores más importantes detrás de su éxito. Uno de los aspectos más sorprendentes de su desempeño en taquilla fue su increíble estabilidad. Muchas películas tienen un estreno fuerte, pero luego pierden rápidamente espectadores en las semanas siguientes. Sin embargo, Home Alone logró mantenerse en los primeros puestos de la taquilla durante un periodo extraordinariamente largo. Las familias continuaban regresando al cine para verla nuevamente, y nuevas audiencias seguían descubriendo la película. El personaje de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, se convirtió rápidamente en una sensación mundial. La popularidad del joven actor ayudó enormemente a impulsar las ventas de entradas. Culkin pasó de ser un actor infantil relativamente desconocido a convertirse en una de las estrellas más famosas del planeta. Su rostro aparecía constantemente en publicidad, revistas, programas de televisión y productos promocionales relacionados con la película.
El éxito internacional de Home Alone fue igualmente impresionante. Aunque muchas comedias estadounidenses tienen dificultades para conectar con audiencias extranjeras debido a diferencias culturales o humor específico, Home Alone logró funcionar perfectamente en todo el mundo. Esto ocurrió porque gran parte de su humor dependía de comedia física visual, algo que cualquier audiencia podía entender sin importar el idioma o la cultura. Las escenas de las trampas preparadas por Kevin se transformaron en uno de los principales atractivos comerciales de la película. El público disfrutaba enormemente viendo a los ladrones sufrir accidentes absurdos y exagerados. Las secuencias cómicas eran tan memorables que muchas personas recomendaban la película específicamente por esos momentos. Esto ayudó a generar repetidas visitas al cine. Otro factor importante en el éxito de taquilla fue el equilibrio entre humor infantil y emociones familiares. Los niños disfrutaban las aventuras de Kevin, mientras los adultos conectaban con los temas emocionales relacionados con la familia y la Navidad. Esto convirtió a Home Alone en una experiencia ideal para toda la familia, ampliando enormemente su audiencia potencial. La crítica también ayudó al éxito comercial de la película. Aunque algunas reseñas mencionaban el carácter exagerado de la violencia cómica, la mayoría reconocía el enorme entretenimiento que ofrecía la película. Muchos críticos elogiaron especialmente la actuación de Macaulay Culkin y la capacidad de la película para combinar humor y emoción. Las críticas positivas fortalecieron todavía más el interés del público. Uno de los logros más impresionantes de Home Alone fue mantenerse durante varias semanas consecutivas como la película número 1 en taquilla. Esto era extremadamente raro, especialmente para una comedia familiar. La película superó incluso a grandes producciones de acción y dramas prestigiosos que originalmente parecían tener más posibilidades de dominar el mercado. Con el paso de las semanas, Home Alone continuó rompiendo récords. Su recaudación doméstica en Estados Unidos alcanzó cifras históricas para una comedia. Durante un tiempo, incluso fue considerada la comedia más taquillera de todos los tiempos. Esto demostró que las películas familiares podían generar ingresos comparables o superiores a géneros tradicionalmente más dominantes como la acción o la ciencia ficción. El éxito financiero también benefició enormemente al estudio responsable de la distribución. La película generó ganancias masivas en comparación con su presupuesto relativamente bajo. Esto convirtió a Home Alone en una de las producciones más rentables de su época. Hollywood comenzó a prestar mucha más atención al potencial comercial de las películas familiares navideñas. La enorme popularidad de la película llevó rápidamente al desarrollo de secuelas y productos derivados. El estudio comprendió que había creado una franquicia extremadamente valiosa. El éxito de Home Alone ayudó a consolidar el modelo de franquicias familiares que luego se volvería muy común en Hollywood durante las décadas siguientes. La popularidad del VHS fue enorme, porque muchas familias querían volver a ver la película durante las temporadas navideñas. Antes del streaming y las plataformas digitales, poseer una copia física de una película popular era extremadamente importante para los consumidores. Home Alone se transformó en una compra obligatoria para muchas familias alrededor del mundo. El diseño de las cajas VHS también jugó un papel importante en el marketing. La famosa imagen de Kevin con las manos en el rostro y expresión sorprendida se convirtió en una de las portadas más reconocibles de la historia del cine doméstico. Esta imagen ayudó enormemente a las ventas, porque inmediatamente llamaba la atención de los consumidores en tiendas y videoclubes. Los videoclubes también contribuyeron enormemente al éxito continuo de la película. Durante los años 90, alquilar películas era una actividad extremadamente popular. Home Alone constantemente aparecía entre las películas más solicitadas durante las fiestas navideñas. Muchas personas desarrollaron tradiciones familiares relacionadas con volver a verla cada año. Con la llegada del formato DVD a finales de los años 90 y principios de los 2000, Home Alone volvió a experimentar un fuerte éxito comercial. Las nuevas ediciones digitales ofrecían mejor calidad de imagen y sonido en comparación con el VHS. Además, incluían contenido adicional como entrevistas, escenas eliminadas y documentales sobre la producción. Las ediciones especiales en DVD fueron especialmente populares entre coleccionistas y fanáticos del cine navideño. El estudio lanzó diferentes versiones con empaques especiales, contenido exclusivo y mejoras visuales. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la película, mientras los fanáticos originales actualizaban sus colecciones.
Más adelante, Home Alone también recibió lanzamientos en Blu-ray. Este formato permitió una restauración visual mucho más detallada. Los colores navideños, la iluminación cálida y la decoración de la casa McAllister lucían mejor que nunca gracias a la alta definición. El sonido también fue mejorado significativamente para ofrecer una experiencia más inmersiva. Las restauraciones modernas ayudaron a preservar la película para nuevas generaciones. Muchas películas antiguas pierden calidad visual con el paso del tiempo, pero Home Alone recibió tratamientos técnicos cuidadosos para mantener su apariencia original mientras aprovechaba las ventajas de la tecnología moderna. El mercado digital también benefició enormemente a la película. Con la llegada de plataformas digitales y servicios de streaming, Home Alone encontró nuevas audiencias. Muchas personas jóvenes descubrieron la película por primera vez a través de servicios en línea. Esto permitió que siguiera siendo relevante décadas después de su estreno original. Las transmisiones televisivas fueron otro elemento fundamental en la vida comercial de la película. Durante años, Home Alone fue emitida repetidamente en televisión durante la temporada navideña. Estas emisiones ayudaron a mantener viva la popularidad de la película y la transformaron en una tradición anual para muchas familias. En numerosos países, Home Alone se convirtió prácticamente en una parte oficial de la Navidad televisiva. Cada diciembre, millones de personas esperan volver a verla, incluso si ya conocen perfectamente la historia. Muy pocas películas logran convertirse en rituales culturales tan fuertes. El éxito comercial continuo de Home Alone demuestra la enorme importancia del valor de repetición. Muchas películas son populares durante un corto periodo, pero luego desaparecen culturalmente. Home Alone, en cambio, mantiene su popularidad generación tras generación porque ofrece entretenimiento universal y atemporal. La película también fue extremadamente rentable, gracias a su relativamente bajo costo de producción. Mientras grandes blockbusters necesitaban recaudar enormes cantidades para recuperar inversiones masivas, Home Alone alcanzó ganancias extraordinarias con una inversión mucho más moderada. Esto la convirtió en un modelo de eficiencia comercial para Hollywood. La combinación entre taquilla, ventas domésticas, derechos televisivos y productos derivados convirtió a Home Alone en una máquina financiera gigantesca. Incluso décadas después, la película continúa generando ingresos significativos mediante nuevas ediciones físicas, streaming y licencias televisivas. El fenómeno comercial de Home Alone también ayudó a cambiar la percepción de las películas familiares dentro de la industria. Hollywood comprendió que las comedias familiares podían convertirse en eventos cinematográficos masivos si lograban conectar emocionalmente con el público. Esto abrió la puerta para muchas otras producciones similares en los años posteriores. La popularidad navideña de la película fue especialmente importante para su longevidad financiera. Las películas relacionadas con Navidad tienen la ventaja de poder ser redescubiertas cada año. Home Alone aprovechó perfectamente este ciclo estacional y se convirtió en un clásico permanente de diciembre. Otro aspecto interesante es cómo la nostalgia ayudó a mantener el éxito comercial de la película. Personas que crecieron viendo Home Alone ahora la muestran a sus propios hijos. Esto crea nuevas generaciones de fanáticos y mantiene viva la relevancia cultural de la película. La franquicia también se benefició enormemente del prestigio del original. Aunque las secuelas tuvieron resultados variados, el éxito de la primera película fue tan enorme que garantizó interés continuo en cualquier proyecto relacionado con Home Alone. La influencia comercial de la película todavía puede verse hoy en día. Muchas campañas publicitarias, programas de televisión y películas continúan haciendo referencias a escenas famosas de Home Alone. Esto demuestra cuánto impacto cultural tuvo la película y cómo logró convertirse en parte permanente de la cultura popular mundial. Incluso el turismo relacionado con la película se volvió importante. La casa utilizada para representar el hogar de los McAllister se transformó en una atracción muy conocida para fanáticos del cine. Esto demuestra cómo el éxito comercial de la película trascendió incluso el entretenimiento tradicional. En términos históricos, Home Alone es considerada una de las películas familiares más exitosas jamás realizadas. Su combinación de humor, emoción, espíritu navideño y atractivo universal le permitió alcanzar un nivel de éxito financiero que pocas comedias lograron igualar. En conclusión, Home Alone fue mucho más que una simple película exitosa. Se convirtió en un fenómeno comercial global.
Su impresionante desempeño en taquilla sorprendió a Hollywood y redefinió el potencial de las comedias familiares. Además, su enorme éxito en VHS, DVD, Blu-ray, televisión y plataformas digitales permitió que la película continuara creciendo cultural y financieramente durante décadas. Home Alone es considerada una de las películas familiares más famosas y exitosas de todos los tiempos. Desde su estreno en 1990, logró conquistar a millones de espectadores gracias a su combinación de humor, emoción y espíritu navideño. Sin embargo, como cualquier película, también tiene algunos puntos negativos, además de sus muchas virtudes. Aunque para muchas personas es un clásico perfecto de Navidad, otros consideran que ciertos aspectos de la historia son exagerados o poco realistas. Analizar tanto los elementos positivos como los negativos permite entender mejor por qué la película sigue siendo tan popular décadas después de su lanzamiento. Uno de los mayores puntos positivos de Home Alone es su enorme capacidad de entretenimiento. La película mantiene un ritmo muy dinámico desde el inicio hasta el final. Nunca se siente lenta o aburrida, porque constantemente ocurre algo interesante o divertido. Desde el caos inicial dentro de la casa McAllister hasta las famosas trampas preparadas por Kevin, la historia logra mantener la atención del espectador en todo momento. Otro aspecto extremadamente positivo es la actuación de Macaulay Culkin como Kevin McAllister. Su interpretación es una de las mejores actuaciones infantiles en la historia de las comedias familiares. Culkin tiene una energía natural y un carisma impresionante que hacen que el personaje sea inmediatamente simpático para el público. El actor transmite perfectamente las emociones de un niño pequeño: frustración, miedo, alegría, orgullo y soledad. La actuación de Culkin también funciona porque nunca parece artificial. Muchas películas infantiles fracasan porque los niños actores se sienten forzados o exagerados, pero Kevin parece un niño real, enfrentándose a una situación extraordinaria. Su sentido de la comedia física es excelente, y sus expresiones faciales se volvieron icónicas dentro de la cultura popular. La película también destaca enormemente por su humor. Las secuencias de las trampas son probablemente uno de los mayores puntos fuertes de toda la historia. El humor físico utilizado en Home Alone sigue funcionando incluso décadas después porque está inspirado en estilos clásicos de caricaturas y cine cómico. Las caídas, golpes y accidentes de Harry y Marv generan risas constantes gracias a su creatividad visual. Joe Pesci y Daniel Stern realizan un trabajo extraordinario como los ladrones Harry y Marv. La química entre ambos actores es fantástica y crea una de las parejas cómicas más memorables del cine familiar. Harry intenta actuar como un criminal inteligente y serio, mientras Marv es torpe y despistado. Esta diferencia de personalidades produce situaciones muy divertidas. Otro punto positivo importante es el equilibrio entre comedia y emoción. Muchas películas de comedia se enfocan únicamente en hacer reír, pero Home Alone también contiene momentos emocionales sinceros. La relación entre Kevin y su madre, Kate, añade profundidad humana a la historia. Cuando Kevin comienza a extrañar a su familia, la película muestra una faceta más sensible, que ayuda a conectar emocionalmente con el público. La historia del anciano Marley es otro gran elemento positivo. Al principio, Kevin cree que Marley es una persona peligrosa debido a rumores absurdos, pero luego descubre que es un hombre amable y solitario. Este personaje aporta uno de los mensajes más importantes de la película. No debemos juzgar a las personas por apariencias o rumores. Además, la conversación entre Kevin y Marley en la iglesia es uno de los momentos más emotivos de la historia. La atmósfera navideña es otro aspecto muy fuerte de la película. Home Alone captura perfectamente el espíritu de Navidad mediante decoración, música, nieve y emociones familiares. La casa McAllister, llena de luces y adornos, crea una sensación cálida y acogedora. Esto hace que la película sea especialmente popular durante las fiestas navideñas. La música de John Williams también es un enorme punto positivo. La banda sonora ayuda muchísimo a construir la magia y la emoción de la película. Las melodías navideñas se sienten elegantes, cálidas y memorables. La música transforma escenas simples en momentos emocionantes o mágicos. Otro aspecto positivo es que la película puede disfrutarse tanto por niños como por adultos. Los niños se divierten viendo las trampas y la libertad de Kevin, mientras los adultos conectan más con los temas familiares y emocionales. Esto convierte a Home Alone en una experiencia ideal para ver en familia.
La simplicidad de la historia también funciona como una ventaja. La película no intenta complicarse con demasiadas subtramas o explicaciones innecesarias. Todo está enfocado en la aventura principal de Kevin. Gracias a esto, la narrativa es fácil de seguir y extremadamente efectiva. El diseño visual de la película merece reconocimiento especial. La iluminación cálida, los colores navideños y la decoración ayudan enormemente a crear identidad visual. Incluso décadas después, muchas escenas siguen siendo instantáneamente reconocibles. La película tiene una estética clásica que envejeció bastante bien. Otro punto positivo es el ritmo de la película. La historia avanza constantemente y cada escena tiene un propósito claro. No existen muchas secuencias innecesarias. Todo ayuda ya sea a desarrollar personajes, construir humor o avanzar la trama principal. Además, Home Alone tiene un enorme valor nostálgico para muchas personas. La película representa una época más simple del cine familiar. Muchas personas crecieron viéndola durante Navidad y ahora la comparten con nuevas generaciones. Esto ha ayudado a mantener viva su popularidad durante décadas. Sin embargo, aunque la película tiene muchas virtudes, también posee algunos puntos negativos. Uno de los más mencionados es la falta de realismo en ciertas situaciones. La idea de que una familia olvide accidentalmente a un niño pequeño durante un viaje internacional resulta bastante difícil de creer para muchos espectadores. Aunque la película intenta justificar el error mediante el caos de la mañana y el corte de electricidad, todavía parece extremadamente improbable que nadie note la ausencia de Kevin durante tanto tiempo. Algunas personas consideran que esta premisa es demasiado absurda, incluso para una comedia familiar. Otro aspecto negativo es la exageración extrema de la violencia cómica. Aunque las trampas están diseñadas para ser divertidas, muchas de ellas serían mortales o causarían lesiones gravísimas en la vida real. Harry y Marv sobreviven golpes, quemaduras y caídas imposibles de soportar normalmente. Algunos espectadores consideran que esta exageración rompe demasiado el realismo de la película. En tiempos modernos, ciertas personas también critican el hecho de que la película muestra a un niño resolviendo problemas peligrosos completamente solo. Algunos padres consideran que ciertas escenas podrían inspirar comportamientos riesgosos en niños pequeños. Aunque claramente todo está presentado de manera caricaturesca, sigue siendo un punto debatido. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios son bastante superficiales. Muchos miembros de la familia McAllister apenas tienen desarrollo o personalidad real. Algunos existen solamente para crear caos o conflictos rápidos. Esto no afecta demasiado la película, pero limita la profundidad general del elenco. El personaje del tío Frank, interpretado por Jerry Bauman, también recibe críticas porque resulta excesivamente desagradable sin demasiada complejidad. Aunque su función es mostrar por qué Kevin se siente frustrado con su familia, el personaje puede parecer exageradamente antipático. Algunas personas consideran que la película tarda demasiado en llegar a las escenas principales de las trampas. Aunque la primera parte desarrolla personajes y relaciones familiares, ciertos espectadores modernos podrían sentir que el ritmo inicial es más lento comparado con las secuencias finales llenas de acción y humor físico. Otro aspecto negativo para algunos espectadores es que el humor depende mucho de accidentes físicos repetitivos. Aunque muchas personas encuentran esto extremadamente divertido, otras creen que algunas escenas son demasiado exageradas o repetitivas después de cierto punto. La película también puede parecer demasiado sentimental para ciertos públicos. Algunas escenas emocionales, especialmente relacionadas con Marley o la reunión familiar final, podrían sentirse demasiado simples o predecibles para espectadores que prefieren historias más complejas o realistas. Además, Home Alone refleja claramente su época. Algunas situaciones dependen completamente de la ausencia de teléfonos móviles y tecnología moderna. Para espectadores jóvenes acostumbrados al mundo digital actual, ciertos elementos pueden parecer anticuados o poco creíbles. El final de la película también recibe algunas críticas, porque las consecuencias reales de las acciones de Kevin prácticamente no existen. Después de causar daños enormes dentro de la casa y enfrentar criminales peligrosos, todo parece resolverse de manera bastante simple y rápida. Algunos espectadores consideran que el desenlace es demasiado conveniente. Otro pequeño punto negativo es que los ladrones a veces parecen increíblemente incompetentes, incluso para el tono cómico de la película. Aunque esto ayuda al humor, algunas personas creen que Harry y Marv actúan de forma demasiado absurda en ciertas escenas. Sin embargo,
Muchos de estos aspectos negativos también forman parte del encanto de la película. Home Alone nunca intenta ser una historia completamente realista. Su objetivo principal es entretener y hacer reír al público mientras transmite mensajes positivos sobre la familia y la Navidad. La exageración, el caos y las situaciones absurdas son parte esencial de su identidad. Si la película hubiera intentado ser totalmente lógica o realista, probablemente habría perdido gran parte de su personalidad y su humor característico. Otro elemento muy positivo es que Home Alone tiene una gran capacidad de repetición. Muchas películas resultan menos interesantes después de verlas varias veces, pero esta película sigue siendo entretenida, incluso cuando el espectador ya conoce todas las escenas. Esto ocurre porque el humor visual y las actuaciones continúan funcionando perfectamente. La película también tiene un mensaje central muy universal: la importancia de la familia. Kevin comienza deseando estar lejos de todos, pero termina comprendiendo cuánto necesita a sus seres queridos. Este mensaje emocional sigue conectando con personas de diferentes generaciones y culturas. Visualmente, la película ha envejecido bastante bien. A diferencia de algunas producciones modernas que dependen demasiado de CG, Home Alone utiliza principalmente efectos prácticos y escenarios reales. Esto ayuda a que muchas escenas todavía se sientan auténticas y agradables visualmente. Otro gran punto positivo es la dirección de Chris Columbus. Columbus logra mantener perfectamente el equilibrio entre humor absurdo y emoción sincera. La película podría haber sido simplemente una colección de caídas y golpes, pero gracias a la dirección, tiene corazón y personalidad. El guión de John Hughes también merece reconocimiento, porque construye una historia sencilla, pero muy efectiva. Hughes entendía perfectamente cómo crear personajes familiares y situaciones emocionales que el público pudiera comprender fácilmente. En términos culturales, Home Alone también tiene un impacto enorme. Muchas escenas, frases y expresiones de la película se volvieron parte permanente de la cultura popular. Pocas comedias familiares logran alcanzar ese nivel de reconocimiento mundial. En conclusión, Home Alone tiene muchísimos puntos positivos que explican por qué sigue siendo una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos. Sus actuaciones, humor, música, atmósfera y emoción familiar la convierten en una experiencia muy entretenida y memorable. Aunque también presenta aspectos negativos como situaciones poco realistas, violencia exagerada y algunos personajes superficiales, estos elementos rara vez arruinan la diversión general de la película. Home Alone funciona porque entiende perfectamente su objetivo: ofrecer una aventura familiar divertida, cálida y llena de humor. A pesar de sus defectos, continúa siendo un clásico cinematográfico que sigue haciendo reír y emocionando a millones de personas alrededor del mundo. Home Alone es una de las películas familiares más exitosas y queridas de la historia del cine. Aunque gran parte del reconocimiento suele centrarse en las actuaciones de Macaulay Culkin y en las divertidas escenas de las trampas, el verdadero corazón creativo de la película proviene de dos figuras fundamentales: el director Chris Columbus y el guionista John Hughes. Ambos artistas jugaron papeles esenciales en la construcción de la identidad, el humor y la emoción de la película. Sin su visión y talento, Home Alone probablemente nunca habría alcanzado el nivel de éxito cultural y comercial que logró en todo el mundo. John Hughes fue el creador original de la historia y el responsable del guión. Antes de Home Alone, Hughes ya era considerado uno de los escritores más importantes de Hollywood en el género de comedia familiar y juvenil. Durante los años 80, escribió películas extremadamente populares que lograron conectar con adolescentes y familias gracias a personajes realistas, humor inteligente y emociones sinceras. Hughes tenía un estilo muy particular como escritor. Sus historias normalmente giraban alrededor de problemas familiares, crecimiento personal y situaciones cotidianas convertidas en aventuras divertidas o emotivas. Lo más interesante de su trabajo era su capacidad para entender tanto a niños como a adultos. Muchos de sus personajes parecían personas reales, con emociones auténticas, incluso dentro de situaciones exageradas o cómicas. La idea de Home Alone nació de una premisa muy simple, pero extremadamente efectiva. ¿Qué ocurriría si un niño pequeño quedara accidentalmente solo en casa durante Navidad? Hughes comprendió inmediatamente el enorme potencial cómico y emocional de esa idea. Por un lado,
permitía crear situaciones divertidas relacionadas con la independencia infantil. Por otro lado, también ofrecía oportunidades para explorar temas emocionales como la familia, la soledad y el crecimiento personal. Uno de los mayores talentos de Hughes era su capacidad para escribir historias sencillas pero universales. Home Alone no tiene una trama extremadamente compleja, pero precisamente esa simplicidad ayuda a que personas de diferentes edades y culturas puedan entenderla y disfrutarla fácilmente. Hughes sabía cómo construir guiones accesibles sin perder personalidad o emoción. El personaje de Kevin McAllister es uno de los mejores ejemplos del talento de Hughes como escritor. Kevin no es simplemente un niño gracioso o travieso. Tiene emociones reales, inseguridades y defectos humanos. Al inicio de la película, se siente ignorado y frustrado con su familia. Su deseo de quedarse solo nace de emociones que muchos niños pueden comprender. Esto hace que el personaje resulte cercano y creíble para el público. Hughes también entendía perfectamente el humor infantil. Muchas escenas cómicas de la película funcionan porque capturan fantasías comunes de la infancia. Comer dulces sin límites, mirar películas prohibidas, saltar sobre la cama o actuar sin supervisión adulta son ideas que resultan muy atractivas para los niños espectadores. Hughes sabía cómo convertir estas fantasías en entretenimiento cinematográfico divertido. Otro aspecto importante del guión es el equilibrio entre humor y emoción. Muchas comedias fracasan porque se enfocan únicamente en hacer reír, pero Hughes siempre intentaba incluir elementos emocionales sinceros dentro de sus historias. En Home Alone, la relación entre Kevin y su madre añade profundidad emocional a la narrativa. También el personaje del anciano Marley aporta sensibilidad y reflexión sobre la importancia de la familia y el perdón. La estructura del guión está diseñada de manera muy inteligente. Hughes introduce elementos al principio de la película que luego tendrán importancia más adelante. Por ejemplo, muchos objetos mostrados dentro de la casa terminan siendo utilizados por Kevin como trampas contra los ladrones. Esto crea una sensación de preparación y recompensa narrativa muy efectiva. Además, Hughes escribió diálogos simples pero memorables. Muchas frases de la película se volvieron extremadamente populares debido a su naturalidad y humor. El escritor tenía gran habilidad para crear conversaciones familiares que sonaban auténticas sin resultar demasiado complicadas. Otro gran mérito de Hughes fue la creación de Harry y Marv, los dos ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Aunque son criminales, Hughes los escribió de manera caricaturesca y divertida para evitar que la película resultara demasiado oscura o aterradora. Funcionan más como villanos de caricatura que como criminales realistas. La combinación entre peligro y comedia fue uno de los mayores logros del guión. Hughes entendía que la película debía mantener tensión suficiente para ser emocionante, pero nunca tanto como para perder su tono familiar y navideño. Por eso las escenas de violencia son exageradas y absurdas, similares a caricaturas clásicas. Además de Home Alone, John Hughes escribió numerosas películas importantes que influyeron enormemente en el cine juvenil y familiar. Su capacidad para conectar emocionalmente con audiencias jóvenes lo convirtió en una figura legendaria dentro de Hollywood. Muchos cineastas posteriores fueron influenciados por su estilo narrativo y su sensibilidad emocional. Por otro lado, Chris Columbus fue la persona encargada de transformar el guión en una experiencia cinematográfica visual y emocionalmente efectiva. Columbus ya tenía experiencia trabajando en cine familiar antes de Home Alone, y precisamente esa sensibilidad fue una de las razones por las cuales fue elegido para dirigir la película. El trabajo de un director va mucho más allá de simplemente grabar escenas. Columbus tuvo que coordinar actuaciones, ritmo, fotografía, diseño visual, música y humor para asegurarse de que todos los elementos funcionaran juntos correctamente. Uno de sus mayores logros fue encontrar el equilibrio perfecto entre exageración cómica y emoción sincera. Chris Columbus entendía muy bien cómo trabajar con actores infantiles. Esto fue especialmente importante, porque gran parte del peso de la película dependía de la actuación de Macaulay Culkin. Columbus logró crear un ambiente cómodo y natural para el joven actor, permitiéndole desarrollar una actuación espontánea y llena de energía. La dirección de Columbus ayudó enormemente a construir el tono visual cálido y navideño de la película. La iluminación, los colores y la decoración crean constantemente una atmósfera acogedora y familiar.
Incluso durante las escenas más caóticas, la película mantiene una sensación cálida y mágica. Otro gran mérito de Columbus fue su manejo del humor físico. Las escenas de las trampas requerían enorme precisión técnica y cómica. Si estas secuencias hubieran sido demasiado violentas o demasiado realistas, podrían haber resultado incómodas o desagradables. Sin embargo, Columbus las dirige como si fueran caricaturas vivientes, manteniendo siempre un tono divertido. El ritmo de la película también demuestra la habilidad del director. Home Alone nunca se siente demasiado lenta o apresurada. Columbus sabe exactamente cuándo enfocarse en emoción, cuándo aumentar la tensión y cuándo introducir humor. La película mantiene constantemente un flujo dinámico que ayuda a sostener el interés del espectador. La relación entre Columbus y John Hughes fue extremadamente importante para el éxito de la película. Hughes proporcionó un excelente material narrativo, mientras Columbus entendió perfectamente cómo llevar ese material a la pantalla sin perder su esencia emocional y cómica. Visualmente, Columbus también aprovechó muy bien el espacio de la casa McAllister. La casa funciona casi como un personaje adicional dentro de la historia. El director utiliza habitaciones, escaleras y pasillos para construir secuencias de persecución extremadamente entretenidas y visualmente claras. Otro aspecto importante de la dirección es cómo Columbus maneja los momentos emocionales. La conversación entre Kevin y Marley dentro de la iglesia está dirigida con mucha sensibilidad y calma. Después de tantas escenas cómicas y caóticas, este momento ofrece un respiro emocional muy importante para la historia. Chris Columbus también entendía el valor de la música dentro del cine familiar. Su colaboración con John Williams ayudó enormemente a definir la identidad emocional de Home Alone. La música navideña y mágica complementa perfectamente la dirección visual de la película. El director también supo aprovechar el talento cómico de Joe Pesci y Daniel Stern. Aunque ambos actores tenían estilos diferentes, Columbus logró crear una química excelente entre ellos. Sus discusiones y accidentes físicos funcionan gracias al timing cómico cuidadosamente dirigido. Otro detalle interesante es cómo Columbus utiliza la perspectiva infantil dentro de la película. Muchas escenas están filmadas de manera que el espectador experimente el mundo desde el punto de vista de Kevin. Esto ayuda a que el público conecte más fácilmente con el personaje principal y comprenda sus emociones. La película también demuestra la habilidad de Columbus para crear entretenimiento familiar sin caer en excesivo sentimentalismo. Aunque Home Alone tiene momentos emocionales, nunca se vuelve demasiado dramática o pesada. El director siempre mantiene el tono ligero y accesible. Antes de Home Alone, Columbus ya había trabajado como guionista en películas importantes. Esa experiencia como escritor probablemente le ayudó a comprender mejor la estructura narrativa y las necesidades emocionales del guión de Hughes. Su conocimiento tanto de dirección como de escritura fortaleció enormemente la calidad final de la película. El éxito gigantesco de Home Alone transformó la carrera de Chris Columbus. Después de esta película, se convirtió en uno de los directores más importantes del cine familiar. Más adelante, dirigiría otras producciones exitosas relacionadas con fantasía y aventuras familiares.